campos hasta la fábrica, el proceso de cultivar y producir el azúcar es tan económico que 1 kilogramo de azúcar le cuesta muy poco dinero al ciudadano común. Lo que contrasta con las épocas antiguas, cuando los edulcorantes eran bienes escasos y preciosos. Los edulcorantes y el azúcar son tan comunes que se piensa que existían desde siempre, pero no es así. Antes de que existiera una disponibilidad amplia de azúcar y otros edulcorantes, la gente endulzaba principalmente con la miel de abejas o con frutas. Todos tenemos células específicas en la boca que reaccionan al dulce, y el poder experimentar esa sensación era un lujo, ya que no estaba al alcance de todos. El origen de cultivar plantas para obtener sacarosa no está muy claro. Probablemente comenzó en Nueva Guinea y se extendió hacia el occidente, a Asia, India y el Medio Oriente. Los antiguos chinos desarrollaron una tecnología para extraer jugo de la caña de azúcar usando 2 molinos rotatorios de piedra. Con el uso de la cal, los egipcios descubrieron que podían eliminar las impurezas en el jugo. Durante siglos, el azúcar era un secreto de Oriente. Luego, en el siglo XI, fue descubierta por los europeos occidentales como resultado de las cruzadas. Para el siglo XII, el azúcar valía su peso en oro. 1 kilogramo de azúcar era tan costoso que se dice que un comerciante veneciano supuestamente vendió 50 toneladas de azúcar por el equivalente a 10 millones de dólares de hoy. Pero el verdadero destino del azúcar como una fuente de poder económico yace en el Nuevo Mundo. Así como el petróleo mueve la economía global hoy en día, el azúcar y las especies manejaban las economías de los siglos XVI y XVII. Al tiempo que Europa desarrollaba un gusto por el azúcar, sus exploradores viajaban alrededor del mundo transportando la caña de azúcar. Y, en efecto, Cristóbal Colón la llevó consigo al Caribe. La suegra de Colón tenía una plantación de caña de azúcar y le dio tallos de caña para que los llevara consigo. Por lo que Colón no solo plantó una bandera en el Nuevo Mundo, sino una industria también. Los europeos descubrieron que el Caribe era ideal para el cultivo de la caña. Para las primeras décadas de 1700, miles de prósperas plantaciones y fábricas en las islas del Caribe producían casi todo el azúcar del mundo. El azúcar era un bien muy valioso en el Nuevo Mundo. Donde quiera que era cultivada, bien fuera en Brasil, el Caribe o en cualquier parte de los trópicos, este bien era cosechado para ser exportado a Europa. Conforme prosperaba el comercio, una receta accidental le proporcionaría al mundo una bebida nueva y expandiría la industria del azúcar. Un día a mediados de 1600, alguien en Barbados accidentalmente le añadió levadura a una cantidad de melaza diluida y produjo cerveza. Esa cerveza tuvo una gran aceptación entre los lugareños. Así que alguien decidió destilarla y creó un producto que se dio a conocer localmente como Rumbulion, que en inglés significa persona revoltosa. Finalmente el nombre fue recortado a rum, o ron en español. El ron se convirtió en la bebida preferida de la Armada inglesa. Los marineros ingleses surcaron los mares y dieron a conocer la bebida en todo el mundo. De hecho, el ron era parte de la ración de comida de los marineros hasta 1970. El aumento en la demanda de azúcar y de ron generó una necesidad creciente de esclavos. Los propietarios de las plantaciones en el Caribe dependían de una enorme fuerza laboral de esclavos importados traída desde África para cultivar los campos del Nuevo Mundo. La melaza era enviada a Nueva Inglaterra para la producción de ron. El ron luego era enviado a África, donde era intercambiado por más esclavos. Esta triangulación del azúcar era un ciclo que los historiadores llamaron comercio triangular. A mediados del siglo XVIII, el azúcar había desplazado al tabaco como el producto de exportación más lucrativo del Nuevo Mundo. El azúcar y el ron hasta tuvieron un papel protagónico en la Revolución estadounidense.
Además del impuesto al té, Inglaterra impuso impuestos a la melaza y al azúcar, enfureciendo a los colonos y agravando las relaciones con la madre patria. Al final estalló la guerra. Ocho largos años de guerra. Inglaterra, como muchos países en Europa, quería azúcar y estaba decidida a obtenerla. A la postre, Inglaterra se concentró en combatir a Francia, aliada de Estados Unidos, por el dominio del comercio del azúcar de las Antillas. Finalmente, Estados Unidos ganó su independencia cuando Inglaterra se separó de las colonias para concentrar su esfuerzo en conquistar el azúcar. En el siglo XVIII, el azúcar del Caribe se convirtió en un negocio muy grande. En el siglo XIX, los cosechadores hawaianos estaban desarrollando independientemente una industria azucarera distinta y más pequeña. En Hawái, los indígenas trajeron plantas de azúcar de otras islas polinesias, dando inicio a una producción propia. En el Caribe, los europeos llegaron para explotar el área y llevarse todo de regreso a sus países. Mientras que en Hawái, los estadounidenses llegaron para establecerse, reinvirtieron en la economía y el dinero se quedó aquí. Mucho antes de que floreciera el turismo, la caña de azúcar era el pilar de la economía hawaiana. Pero globalmente, la caña de azúcar tenía un rival. Durante siglos, la caña de azúcar era la única planta que podía producir grandes cantidades de sacarosa. Pero en el siglo XVIII, dos químicos alemanes descubrieron que la remolacha también estaba llena de azúcar y al alcance de todos. Andreas Marggraf usó su proceso de extracción en base de agua para extraer el azúcar de la remolacha. Su invento motivó a su compañero alemán, Franz Karl Ackar, a mejorar el proceso. Él usó alcohol, que resultó en un rendimiento superior de producción de azúcar. En 1801, Ackar abrió la primera fábrica de azúcar de remolacha del mundo en Baja Silesia, parte de la actual Polonia. Apenas 10 años después, la carrera épica de Napoleón por controlar Europa sellaría el destino de la solitaria remolacha. El azúcar ciertamente era parte de la guerra en la era napoleónica. Los ingleses lograron bloquear efectivamente a Francia y cortar el comercio del azúcar de las Antillas. Los franceses estaban dispuestos a soportar grandes sacrificios durante la era napoleónica, pero, al parecer, no estaban dispuestos a quedarse sin azúcar. En 1811, Napoleón ordenó la construcción de 40 fábricas de azúcar de remolacha. Fue tal el éxito que los nuevos productos se distribuyeron en toda Europa. Para mediados del siglo XIX, se implementaron innovaciones que incrementaron la producción aún más. En 1843, Norbert Rillieux, de Luisiana, revolucionó el procesamiento del azúcar. Rillieux diseñó una caldera a vapor que evaporaba el agua bajo condiciones controladas repetitivas, produciendo cristales de azúcar mucho más secos y puros. Su invento fue seguido por mejores técnicas de agricultura. A comienzos de 1850 se inventó una sembradora que podía plantar semillas de remolacha azucarera en hileras. Y así repentinamente solo se necesitaba la mitad de semillas. Se necesitaban menos semillas porque se podían sembrar en hileras. Al lograr sembrarlas en hileras, se podían usar implementos tirados por caballos para cultivar entre las hileras, reduciendo a su vez el esfuerzo de la deshierva. En la actualidad, la mano de obra humana ha sido casi eliminada, reduciendo los costos aún más. Es algo positivo porque el azúcar ahora tiene miles de aplicaciones diferentes. Después